Las leyendas dicen que las torres de Babilonia desafiaron al cielo. Sin embargo, hoy solo queda polvo y silencio. ¿Qué hay detrás de esta desaparición? ¿Estás listo para descubrirlo? Mesopotamia. Esta palabra resuena en la mente moderna como un eco de una leyenda lejana. Entre ríos significa este territorio, los fértiles valles regados por los ríos Tigris y Éufrates. En las brumosas mañanas del año 4000 a.C., estos valles presenciaron el nacimiento de las primeras civilizaciones humanas. Los bulliciosos mercados de Uruk, los majestuosos templos de Ur, los canales de irrigación de Lagash y los centros religiosos de Nippur escribieron las primeras páginas de la historia. Estas tierras albergaron los mayores avances de la humanidad desde la invención de la rueda hasta el nacimiento de la escritura. Desde los inicios de la astronomía hasta la sistematización de la agricultura, a los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, grabando sus primeras historias en tablillas de arcilla. Estas tablillas contienen desde cuentas comerciales hasta rituales religiosos, desde poemas de amor hasta narrativas de guerra. Los acadios heredaron esta cultura y, bajo el liderazgo de Sargón el Grande, establecieron los primeros imperios. Los asirios dominaron el arte de la guerra, mientras que los babilonios llevaron este legado a su apogeo. Sin embargo, la historia de Babilonia se distingue por un misterio único. En el corazón de la ciudad se alzaban las torres de Babilonia, símbolo de las manos humanas extendidas hacia el cielo. Estas torres no eran solo un milagro arquitectónico, sino también el relato de una civilización que pagó el precio por desafiar a los dioses. El clima de Mesopotamia jugó un papel crucial en el desarrollo de estas civilizaciones. Los veranos eran abrasadores, los inviernos rigurosos, las crecidas de los ríos traían tanto fertilidad como destrucción. Los sumerios excavaron los primeros canales de irrigación para controlar estas inundaciones, pero estos canales también prepararon un destino funesto que socavaría los cimientos de las torres. Los arqueólogos han descubierto miles de tablillas en estas tierras, revelando la diversidad cultural de Mesopotamia, rastros de acadio, sumerio, hurrita e incluso lenguas indoeuropeas tempranas, reflejan la naturaleza multicultural de la región. Los hallazgos en Ur, como joyas de oro y armas en los templos, muestran esta riqueza en estas tierras. También se moldearon por desastres naturales. Alrededor del 2900 a.C., una inundación devastó Uruguay. El arqueólogo Sir Leonard Woolley, en los años 1920, encontró esta capa y sugirió que podría ser un reflejo del diluvio de Noé. Las tablillas describen este evento como la ira de los dioses. ¿Podrían estos desastres haber influido en el destino de las torres de Babilonia? Esta pregunta ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante siglos. En las décadas de 2000, imágenes satelitales revelaron que estas capas de inundación cubrían un área extensa, confirmando que Mesopotamia era tanto una fuente de vida como un epicentro de destrucción. Imagina una escena dramática en una noche de tormenta en la era sumeria. Las aguas del río se desbordan, el viento aúlla con furia. Un sacerdote está en la cima de un templo, mirando las estrellas. De repente, las aguas arrasan la ciudad. La gente grita mientras huye, los templos se derrumban. Esta escena encapsula el destino de Mesopotamia. Una danza entre abundancia y ruina en la historia de las torres de Babilonia. Aparece por primera vez en el libro del Génesis de la Biblia. En el capítulo 11, se narra que tras el diluvio de Noé, los humanos llegaron al valle de Babilonia, hablaron un solo idioma y decidieron construir una torre que alcanzara el cielo. Dios, enfurecido por esta arrogancia, confundió sus lenguas y dispersó a la gente por toda la tierra. Esta narrativa se repite con variaciones en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Por ejemplo, en el Corán, la Sura Hud menciona el deseo de un pueblo de ascender al cielo y su posterior castigo. En el Talmud, se detalla cómo los trabajadores se dividieron en tribus durante la construcción. Sin embargo, este mito tiene raíces mucho más antiguas en Mesopotamia. En el poema épico sumerio Enuma Eli, se cuenta que el dios Marduk construyó un templo en Babilonia, un puente hacia el cielo. Este templo representa el origen de los zigurats. Estos zigurats eran pirámides escalonadas, cada uno con 7 niveles que simbolizaban planetas en Luna, Sol, Venus,
Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno. Los sacerdotes usaban estas estructuras para comunicarse con los dioses, pero a veces esta conexión se transformaba en un desafío que enfurecía a las deidades. El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., visitó Babilonia y describió las torres. La base del zigurat estaba hecha de enormes bloques de piedra. Escribió: los niveles superiores estaban cubiertos de ladrillos, y en la cima había un templo dedicado al dios Zeus egipcio. Sin embargo, Heródoto también notó que las torres estaban en ruinas. El historiador romano Diodoro Sículo, por otro lado, afirmó que las torres fueron reconstruidas por Nabucodonosor segundo estas narrativas contradictorias envuelven a las torres de Babilonia en un velo de misterio aún más espeso. En la mitología hindú, la montaña Maru se considera un enlace entre dioses y humanos, un paralelismo con las torres. En China, antiguas leyendas hablan de torres que alcanzan el cielo. Las pirámides de Teotihuacán en México y las altas torres de los templos sintoístas en Japón reflejan una conexión similar con el cielo. La tribu Dogon en África, con su reverencia por la estrella Sirio, también muestra este anhelo de conexión celestial. Estas similitudes sugieren que las torres de Babilonia encarnan un deseo humano universal: acercarse a los dioses y acceder a su sabiduría. Los antropólogos argumentan que este anhelo refleja el esfuerzo de la humanidad por dominar la naturaleza. Imagina otra escena dramática: un sacerdote sumerio, en la cima de un zigurat, orando bajo un trueno ensordecedor. De pronto, un rayo cae, sacudiendo el templo. El sacerdote cae al suelo gritando: «Los dioses están furiosos». Esta imagen captura el entrelazamiento de mito y realidad. Comencemos nuestra historia con un personaje ficticio, pero basado en realidades históricas. En las polvorientas rutas del siglo VI a.C., un joven pastor llamado Enkidu cuida de su rebaño en la llanura de Babilonia. Enkidu lleva una vida sencilla, apacienta sus cabras y por las noches escucha relatos de sus abuelos junto al fuego del pueblo. Pero una mañana, todo cambia. Mientras el sol se eleva en el horizonte, Enkidu divisa una silueta a lo lejos. Al principio piensa que es un espejismo, pero al acercarse comprende que es real. Se trata del Ziggurat Etemenanki, las torres de Babilonia. Enkidu se detiene, atónito. Las torres se alzan como una escalera de 7 niveles hacia el cielo. El nivel inferior es negro, el segundo blanco, el tercero rojo. La cima brilla con revestimientos de oro. Los trabajadores, empapados en sudor, transportan ladrillos. El ritmo de los martillos resuena en la llanura. Enkidu se acerca a un obrero. «¿Qué es esto?», pregunta. El obrero sonríe y responde: «An será la morada de los dioses. Desde su cima hablaremos con Marduk». Enkidu graba estas palabras en su mente y regresa a su pueblo. En el pueblo le cuenta lo que vio al sabio anciano Ninurta. Ninurta suspira profundamente. «Hijo mío», dice, «esas torres son un acto de desafío contra los dioses. Las tablillas sumerias lo advierten. A quienes intenten ascender al cielo enfrentarán la ira divina». Enkidu no toma en serio las palabras del anciano. «Los dioses bendecirán el esfuerzo humano», replica, pero esa noche tiene un sueño inquietante. Una voz desciende del cielo: «El orgullo te destruirá». Despierta empapado en sudor, pero intenta olvidar la visión. Al día siguiente, incapaz de resistir su curiosidad, Enkidu regresa al sitio de construcción. Los trabajadores han estado laborando desde el amanecer. El arquitecto jefe, quien reclama ser descendiente de Imhotep, un ingeniero egipcio, le dice a Enkidu: «Esta torre será el hogar de Marduk. Desde su cima dialogaremos con los dioses». Enkidu cuenta los 7 niveles. Cada uno está pintado de un color diferente: el inferior negro, el segundo blanco, el tercero rojo. La cima reluce con placas de oro. Los obreros cantan mientras apilan ladrillos traídos del Nilón. Aunque Enkidu no entiende las letras, se deja llevar por el ritmo. Una semana después, el hermano de Enkidu, Gilgamesh, llega al lugar de trabajo. Gilgamesh, el cazador más fuerte del pueblo, queda maravillado por la belleza de las torres. «Esto será
la mayor obra de la humanidad, declara. Pero esa noche, un murmullo se extiende por el pueblo. Los sacerdotes comienzan a orar en los templos. La gente ofrece sacrificio. Ninurta advierte a Enkidu: los dioses no quieren ver esta torre. Enkidu desestima la advertencia. Aunque un mal presentimiento lo invade, An imagina una escena dramática. Enkidu está de pie al pie de las torres, mirando al cielo. De repente, el viento se intensifica y nubes de polvo se alzan. Un obrero cae desde lo alto y se estrella contra el suelo. Los gritos resuenan. Enkidu corre a ayudar. Pero el obrero, antes de morir, susurra a los dioses: nos han maldecido. Este momento sacude la fe de Enkidu. Llevemos ahora nuestra historia al siglo XIX, al arqueólogo alemán Robert Koldewey. En 1899 llega a las ruinas de Babilonia y se encuentra solo con dunas de arena. Pero no se rinde. Años de excavaciones comienzan. El primer hallazgo es la puerta de Ishtar, decorada con azulejos azules, muestra leones, toros y dragones. Koldewey lee la inscripción: Anjo Nabucodonosor, rey de Babilonia, dedico esta puerta al dios Marduk. El mayor descubrimiento de Koldewey son los cimientos de Etemenanki. Bloques de piedra masivos prueban la inmensa escala de las torres. Las tablillas cuneiformes encontradas revelan detalles de la construcción. Una dicean: en un mes, 300 trabajadores produjeron 5.000 ladrillos. Otra registra: se enviaron 50 talentos de oro, aproximadamente 1.5 toneladas. La cima en estas tablillas demuestran la potencia económica y organizativa de Babilonia. Una noche, junto a la fogata del campamento, Koldewey estudia estas tablillas cuando un trabajador se acerca. Señor, dice, hemos encontrado un túnel bajo tierra. Al día siguiente, Koldewey explora el túnel y halla estatuas rotas y ladrillos quemados. Estas torres fueron destruidas por un desastre. Murmuran, en el siglo XX, la tecnología entra en juego. El satélite Landsat de la NASA revela que Babilonia se extiende mucho más allá de lo imaginado. Los escaneos con LiDAR descubren túneles y cámaras ocultas alrededor de las torres. El Instituto Arqueológico Alemán analiza estos datos. La guerra de Irak en 2003 detiene las excavaciones. Los soldados estadounidenses establecen una base en Babilonia, dañando las ruinas. Sacos de arena y tanques destruyen la puerta de Ishtar. La UNESCO condena este acto de vandalismo cultural e inicia esfuerzos de preservación. Hoy, el Ministerio de Arqueología de Irak y equipos internacionales trabajan en reconstrucciones digitales de Babilonia durante las excavaciones. Se encuentra una tablilla que detalla los costos de mantenimiento de las torres. Cada mes, 200 trabajadores recibieron alimentos y agua. Indica otra lista: los materiales enviados a la cima: 10 talentos de plata, 5 de cobre y 2 de perlas. Estos hallazgos confirman la riqueza de Babilonia. Sin embargo, las excavaciones no han desvelado toda la historia de las torres. En la década de 2010, un equipo francés descubre un depósito de agua oculto bajo Babilonia. ¿Se usó este depósito para fortalecer los cimientos de las torres? Esta pregunta sigue intrigando a los arqueólogos. Imagina una escena dramática. An Koldewey está en el sitio de excavación, atrapado en una tormenta de arena mientras sostiene una tablilla. De pronto, el viento se vuelve feroz y la arena vuela. La tablilla se le escapa de las manos y cae al suelo. ¡Maldición!, murmura mientras cae de rodillas. Este momento resalta la fusión de misterio y modernidad en los descubrimientos. El mito de las torres de Babilonia no es solo una historia religiosa, es el relato del anhelo humano por el cielo. Los ziggurats, la cima de la arquitectura mesopotámica, representan esta ambición. El ziggurat de Ur, aún en pie, es un modelo menor de las torres de Babilonia. Estas estructuras, pirámides escalonadas con templos en la cima, buscaban traer a los dioses a la tierra, no ascender al cielo. Sin embargo, las torres de Babilonia trascendieron este propósito. La astronomía sumeria influyó en el diseño de los ziggurats. Cada nivel representaba un planeta, y los colores simbolizaban sus atributos celestes. Los sacerdotes observaban las estrellas desde la cima, realizando profecías.
Nabucodonosor II convirtió a Babilonia en un centro astronómico. Las tablillas registran observaciones de eclipses lunares y movimientos planetarios, formando la base del legado científico mesopotámico. Los griegos veían las torres de Babilonia como un símbolo de barbarie. Heródoto describió a los persas como adictos al lujo, exagerando la opulencia de Babilonia. Alejandro Magno, al conquistar Babilonia en el 331 a.C., vio las torres, pero murió poco después por enfermedad. Algunos historiadores lo atribuyen a la maldición de Babilonia. En Roma, las torres se consideraban el hybris humano, el exceso de orgullo en la mitología hindú. La montaña Maru une a dioses y humanos, un eco de las torres. En China, leyendas antiguas hablan de torres que tocan el cielo. Las pirámides de Teotihuacán en México y las altas torres de los templos sintoístas en Japón reflejan una conexión similar. La tribu Dogon en África, con su veneración por la estrella Sirio, también muestra este anhelo celestial. Estas similitudes sugieren que las torres de Babilonia encarnan un deseo humano universal: acercarse a los dioses y obtener su sabiduría. Los antropólogos ven este anhelo como un reflejo del esfuerzo de la humanidad por dominar la naturaleza. Imagina una escena dramática: un monje hindú está al pie de la montaña Maru, escuchando la historia de las torres de Babilonia. De repente, la montaña tiembla y las rocas ruedan. El monje cae gritando: «El cielo no nos pertenece». Esta imagen dramatiza la conexión mitológica universal. Volvamos a la historia de Enkidu. Al comenzar a trabajar en la construcción de las torres, Enkidu transporta ladrillos todos los días. Al amanecer, junto a otros trabajadores, recoge arcilla del río Éufrates. El sol quema, pero los ojos de Enkidu están fijos en la cima. Un día, se encuentra con el sacerdote Ziusudra. Ziusudra, uno de los sacerdotes más antiguos de Babilonia, dice: esta torre es una ofensa a los dioses. Las antiguas tablillas advierten: el cielo no es dominio de los hombres. Enkidu vacila. Por un lado, admira la belleza de las torres. Por otro, la voz de sus sueños resuena en su mente. Esa noche, visita a Ninurta. El sabio anciano saca una tablilla sumeria. «Mira, hijo», dice, «en esta tablilla se narra el destino de Enmorkar. Un rey sumerio quiso construir una torre hacia el cielo, pero el dios Enki confundió las lenguas». Enkidu tiembla al escuchar esto. «¿Qué debemos hacer?», pregunta. Ninurta responden: «Sométete a la voluntad de los dioses». Pero una chispa arde en Enkidu. Completar esta torre se convierte en su sueño. Al día siguiente, el río Éufrates se desborda. Grietas aparecen en los cimientos de las torres. Los trabajadores entran en pánico, pero la orden del rey los obliga a continuar. Enkidu ve esta catástrofe como una señal divina. Sin embargo, su lealtad al rey y a su visión prevalece. Este conflicto interno lleva a Enkidu a un cruce de caminos. Una noche, se detiene al pie de las torres y mira al cielo. Las estrellas brillan como nunca antes. De pronto, un relámpago ilumina el cielo y Enkidu cae. Al despertar, se encuentra en su pueblo. Ninurta le dice: «Los dioses te han dado una señal, pero aún no la comprendes». Una semana después, el hermano de Enkidu, Gilgamesh, llega al sitio de construcción. Gilgamesh, el cazador más fuerte del pueblo, queda fascinado por la majestuosidad de las torres. «Esto será la mayor obra de la humanidad», declara. Pero esa noche, un rumor se extiende por el pueblo. Los sacerdotes comienzan a orar en los templos. La gente ofrece sacrificios. Ninurta advierte a Enkidu: «Los dioses no desean ver esta torre». Enkidu ignora la advertencia. Aunque un presentimiento lo inquieta, imagina una escena dramática. Enkidu ha trepado a la cima de las torres, contemplando el cielo. De repente, un terremoto sacude la tierra. Enkidu pierde el equilibrio y comienza a caer. Se agarra a un bloque de piedra, mientras los gritos de los trabajadores resuenan abajo. Este momento marca un punto de inflexión en su vida. Esta introducción no solo resume la historia de las torres de Babilonia, sino que también presenta su contexto histórico, mitológico y arqueológico. El viaje personal de Enkidu revela la dimensión humana de este gran misterio. ¿Cómo se alzaron las torres? ¿Cuál fue la visión de Nabucodonosor II?
¿Cómo afectó la invasión persa? Y lo más importante, ¿las torres realmente colapsaron o aún yacen bajo la arena? En los próximos capítulos, exploraremos la Edad Dorada de Babilonia, los detalles técnicos de la construcción, los momentos dramáticos de su caída y los hallazgos de la arqueología moderna. Cada sección iluminará una parte de este enigma. Pero recuerda, el secreto de las torres de Babilonia no se limita a piedra y ladrillo. Es la historia de las manos humanas que se extendieron hacia el cielo, enfrentándose a la ira divina en los cálidos días del siglo VI a.C. La llanura de Babilonia se envuelve en un ambiente festivo. Las tablillas de justicia de Hammurabi han establecido el orden en la ciudad, pero el verdadero ascenso llega con Nabucodonosor. Segundo Nabucodonosor decide reconstruir Babilonia, fortalece sus murallas, crea jardines, erige templos, pero en su mente arde una sola visión: una torre que alcance el cielo. Esta torre, el Ziggurat Etemenanki, será el latido del corazón de Babilonia. A Nabucodonosor pasa noches enteras con los sacerdotes en su trono. Debemos hablar con los dioses, declara. Esta torre será el hogar de Marduk. Los sacerdotes observan las estrellas, realizan profecías. Una noche, un sacerdote divisa un cometa en el cielo. Es una señal divina, anuncia. Nabucodonosor, emocionado, ordena: comiencen la construcción de inmediato. Los trabajadores empiezan a amasar ladrillos a orillas del Éufrates. Miles de personas sudan bajo el sol. Imagina una escena dramática. El primer día de construcción. Nabucodonosor está de pie en su trono de oro, observando a los trabajadores. De repente, el cielo se oscurece. Relámpagos atraviesan las nubes. El viento ruge. Los obreros huyen aterrorizados, pero Nabucodonosor se pone en pie. Los dioses nos están probando, grita. Los sacerdotes ofrecen sacrificios y la tormenta se calma. Este momento sella el destino de las torres en la construcción. Se extiende por meses. Los trabajadores apilan ladrillos traídos del Nilo y trasladan bloques de piedra. El arquitecto jefe, quien afirma ser descendiente de Conam, un maestro egipcio, dice: en esta torre será el capolaboro de la humanidad. Cada nivel se pinta de un color diferente: negro, blanco, rojo, azul. La cima brilla con recubrimientos de oro. Pero las condiciones son duras. Se trabaja 12 horas al día. El agua escasea. Un obrero colapsa por deshidratación y cae al suelo. Sus compañeros lo ayudan, pero la mirada de Nabucodonosor es fría. Continúen trabajando, ordena. Enkidu se une a esta obra. Al alba, carga ladrillos junto a otros trabajadores. Un día, sube al segundo nivel y ve la cima. Los recubrimientos de oro reflejan la luz del sol, pero un mal presentimiento lo invade. ¿Qué haremos tan alto?, se pregunta. Esa noche, el mismo sueño regresa. El orgullo te destruirá. Al despertar, comparte esto con Gilgamesh. Gilgamesh se ríe. No temas, los dioses nos ayudarán. Dice imagina una escena dramática. Una tarde, un bloque de piedra se desprende del tercer nivel. Los trabajadores gritan. Nubes de polvo se alzan. Enkidu corre para salvar a un amigo, pero la piedra lo aplasta. Gilgamesh, llorando, extrae el cuerpo. Los dioses nos castigan, exclama. Este incidente siembra el miedo entre los obreros. Nabucodonosor ve el ascenso de las torres como una victoria. Cada nivel terminado se celebra con grandes ceremonias. Los sacerdotes colocan los recubrimientos de oro. La gente festeja en las calles. Una noche, el rey tiene un sueño. Marduk le aparece y dice: completa la torre, y te daré poder eterno. Nabucodonosor comparte esta visión con los sacerdotes. Los dioses están con nosotros, anuncia. La construcción se acelera, pero los costos aumentan. Se funde oro, se exige más a los trabajadores. A las tablillas documentan esta era con detalle. Una, dicen 500 trabajadores laboraron cada mes. Otra, registra, se enviaron 100 talentos de oro a la cima. Una tercera, menciona, los obreros lucharon contra el hambre y la sed. Nabucodonosor ignora estas dificultades. Los dioses
bendecirán esta torre, afirma. Pero entre los sacerdotes surge una división. Ziusudra se opone al rey. Esta torre atraerá la ira divina, advierte. Nabucodonosor exilia a Ziusudra. Imagina una escena dramática en Ziusudra. Mientras es exiliado, mira las torres por última vez. El cielo se torna oscuro, el viento aúlla. De repente, un relámpago sacude la cima de las torres. Ziusudra grita: «¡Esto será nuestro fin!». Este momento define el destino de las torres, aun cuando las torres alcanzan sus 7 niveles. Babilonia está en su apogeo. Las rutas comerciales se llenan de oro, los templos nadan en riqueza. Nabucodonosor, desde su trono, contempla la torre. Esta es la victoria de la humanidad, declara. Pero una sombra aparece en el cielo. Los sacerdotes profetizan a los dioses. Están furiosos. Enkidu oye estas palabras y siente miedo. Gilgamesh lo animan: «No temas. Las torres nos salvarán». Imagina una escena dramática en una noche. Un fuego brota en la cima de las torres. Los trabajadores gritan. Nabucodonosor corre. Las llamas derriten el oro. Los bloques colapsan. «Los dioses están en contra de nosotros», grita el rey. Este evento anuncia el fin del ascenso en la aventura de Robert Koldewey, el inicio de las excavaciones a finales del siglo XIX. El arqueólogo alemán Robert Koldewey llega a Babilonia. Una mañana calurosa de 1899 se encuentra frente a dunas de arena. «Aquí yace una civilización», declara. Comienzan años de excavaciones. El primer hallazgo es la puerta de Ishtar, adornada con azulejos azules, leones y dragones. Koldewey lee la inscripción: «Anjo, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dedico esta puerta al dios Marduk». Las excavaciones avanzan y los cimientos de Etemenanki emergen. Bloques de piedra masivos evidencian la escala de las torres. Koldewey toma notas junto a la fogata una noche. «Un trabajador se acerca: «Señor, hemos encontrado un túnel subterráneo». Al día siguiente, Koldewey explora el túnel y descubre estatuas rotas y ladrillos quemados. «Estas torres fueron destruidas por un desastre», murmuran, e imagina una escena dramática en Koldewey avanza por el túnel cuando ocurre un colapso. Nubes de polvo se alzan. Los trabajadores gritan. Queda atrapado bajo un bloque, pero sus compañeros lo rescatan. «Este lugar está maldito», exclama un obrero. Este momento resalta los riesgos de las excavaciones en el siglo XX. La tecnología se suma al esfuerzo. El satélite Landsat de la NASA revela que Babilonia se extiende mucho más allá de lo esperado. Los escaneos con LiDAR descubren túneles y cámaras ocultas. El Instituto Arqueológico Alemán analiza estos datos. La guerra de Irak en 2003 detiene las excavaciones. Los soldados estadounidenses establecen una base, dañando la ruina. La UNESCO condena esta destrucción en la década de 2010. Un equipo francés encuentra un depósito de agua bajo Babilonia. ¿Se usó para reforzar los cimientos? Los arqueólogos hallan una tablilla. «El agua fue traída para salvar las torres», dice. Pero esto plantea un nuevo misterio. ¿Las salvó o las destruyó? Imagina una escena dramática. El equipo francés trabaja en el depósito cuando ocurre una explosión. El agua brota violentamente. Los trabajadores huyen. El líder grita: «Es la ira de los dioses». Este momento subraya el peligro de los descubrimientos en las tablillas cuneiformes. Narran la historia de Babilonia. Una dice: «En 300 trabajadores produjeron 5.000 ladrillos en un mes». Otra registra: «C. enviaron 50 talentos de oro a la cima». Estas tablillas prueban la riqueza de la ciudad, pero algunas mencionan el desastre. «Las torres temblaron, los dioses se enfurecieron», dice una. Koldewey dedica años a estudiarlas, imagina una escena dramática en Koldewey lee una tablilla cuando el viento se desata. La tablilla se le escapa y se rompe. «¡No! ¡No!», grita, pero los fragmentos revelan un nuevo clue. Las torres fueron destruidas por agua. Este momento destaca la intensidad del descubrimiento en el 539 a.C. Los ejércitos del rey persa Ciro se acercan a Babilonia. Nabucodonosor ha muerto.
La ciudad está indefensa. Ciro cruza el Éufrates y derriba las murallas. Los trabajadores huyen aterrorizados al pie de las torres. Enkidu busca a su hermano, pero Gilgamesh ha desaparecido. Los soldados persas arrancan piedras de las torres y saquean los templos. «Esto es la maldición de los dioses», grita un sacerdote. Imagina una escena dramática. Los soldados persas escalan la cima de las torres. De repente, un terremoto sacude la tierra. Las piedras caen. Los soldados gritan. Enkidu encuentra el cuerpo de un soldado y llora. «Este es nuestro fin», exclama. Este momento ilustra la devastación de la invasión. En las crecidas del Éufrates debilitan los cimientos de las torres. Una noche, las aguas inundan la ciudad. Los trabajadores intentan reparar las grietas, pero es inútil. Un terremoto derrumba los niveles superiores. Nubes de polvo cubren el cielo. La gente huye. Las tablillas registran este evento como la ira de los dioses. Imagina una escena dramática. Enkidu queda atrapado bajo las torres. El agua sube, las piedras caen sobre él. Gilgamesh corre a salvarlo, pero llega demasiado tarde. Las últimas palabras de Enkidu son: «Dioses, perdonadnos». Este momento refleja la tragedia del desastre. Los sacerdotes creen que las torres ofenden a los dioses. Los descendientes de Ziusudra organizan al pueblo. Una mañana, destruyen las torres en secreto. «Es la orden de los dioses», gritan. El nieto de Nabucodonosor se opone, pero es asesinado. Las tablillas llaman a esto una purificación sagrada. Imagina una escena dramática. Un descendiente de Ziusudra derriba las torres. Cuando un relámpago cae, el fuego se propaga. La gente arde. «Los dioses están satisfechos», grita el sacerdote. Este momento muestra el caos de la rebelión. Cuando los persas conquistaron Babilonia, vieron los restos de las torres. El diseño de los zigorats inspiró a los templos persas. Los griegos lo copiaron. Las catedrales góticas llevaron el sueño de Babilonia. Las tablillas confirman este legado. Imagina una escena dramática. Un rey persa examina las ruinas de Babilonia. El viento sopla, las piedras caen. «Este es el fin de una civilización», dice. Este momento simboliza el inicio del legado. La guerra de 2003 devastó Babilonia. La UNESCO protege las ruinas. Reconstrucciones digitales reviven las torres. Los arqueólogos encuentran tablillas en túneles. Imagina una escena dramática. Un arqueólogo queda atrapado en un túnel. El polvo se alza, pero salva las tablillas. «Esta es la voz de Babilonia», grita. Este momento destaca la resistencia del legado. Las torres de Babilonia fueron el mayor sueño de la humanidad. Colapsaron, pero dejaron huellas. Los historiadores ven esto como una lección. Los arqueólogos siguen excavando. Imagina una escena dramática. Un arqueólogo está en el desierto, mirando las ruinas de las torres. El viento sopla. El polvo se eleva. «Este es el destino de la humanidad», dice. Este momento subraya la universalidad de la historia. ¿Por qué colapsaron las torres? ¿Fueron los dioses o los humanos los culpables? Estas preguntas siguen sin respuesta. ¿Resolverá el futuro este enigma?